Título de etapa de este lunes 28 de marzo de 2022. Ahí tenemos la captura de pantalla de lo que fue la entrevista de Alberto Fernández en la TV pública, en este programa que se llama Desiguales. 28 de marzo es nuestra portada del día de hoy. Semana clave, la inflación en Argentina es cosa de mandinga. Hemos titulado, obviamente, tomándonos de la expresión del presidente Alberto Fernández en esta entrevista que estamos refiriendo. Hay diablos que hacen subir los precios, dijo el presidente Alberto Fernández este domingo en una entrevista en la TV pública. Denunció oligopolios y amenazó nuevamente con aplicar la ley de abastecimiento. Aplanar el costo de vida es una de las condiciones incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y claramente superado el tema del acuerdo con el fondo, superada la aprobación del Parlamento argentino de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que viene inmediatamente después es estabilizar esta inflación galopante que tiene en los alimentos su principal motor, claramente, de todo el promedio del índice de precios al consumidor. El que tiene más peso y el que más desbocado está es el de los alimentos. Y a ellos se refería el presidente Alberto Fernández cuando ayer hacía referencia a los diablos. ¿Cómo es esto de los diablos? Dice, mira, yo no tengo el interés de quedar bien con Dios y con el diablo. No estoy jugando a quedar bien con Dios y con el diablo, porque hay sectores internos del Frente de Todos que le imputan a Alberto Fernández que no se quiere pelear con nadie. Entonces, frente a eso, el presidente contesta, yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo, pero hay diablos que están jugando a aumentar los precios constantemente y van a tener que entender que no pueden seguir actuando de esta manera en adelante. Tenemos el tramo, es apenas un minuto, lo compartimos a continuación. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra que ha potenciado el precio de los alimentos y el precio de la energía. Es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi de privilegio porque puede vender mucho alimento al exterior. Esto a mí me parece espléndido como oportunidad. Lo que no me parece espléndido es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Mi obligación primera es para con el ciudadano, el que tiene que ir a comprar el paquete de fideos, el kilo de harina, el kilo de azúcar. Ahí está mi obligación primera. El presidente habla de este contexto internacional de guerra entre Rusia y Ucrania, con la OTAN y Estados Unidos en el medio, que ha elevado los valores de las commodities, las materias primas y fundamentalmente de los alimentos. Entonces, Argentina, que es un país fundamentalmente agroexportador, está por un lado recibiendo las mieles de estos mayores precios internacionales, pero por otro lado, para los exportadores o para los productores locales es más negocio exportar. O si vas a dejar la producción en el mercado interno, empezar a subir los valores del mercado interno para emparejarlos con la ganancia que podrías tener cuando estás exportando, ¿no? Cuando estás sacando esa producción al exterior. Y es lo que plantea Alberto Fernández como un desafío, y es disociar esa relación de valores y que lo que es un muy buen rédito a nivel internacional no se convierta en una presión inflacionaria desmedida en Argentina. Ya lo hemos venido hablando acerca de que a este contexto internacional que es innegable y que está generando su efecto en los precios de todo el planeta, Argentina le suma condiciones propias, le suma problemas propios estructurales. El presidente también utilizó otra expresión que ha servido para, en alguna medida, distorsionar sus palabras. Él habló de la inflación autopercibida. Y claro, algunos pueden haber interpretado que Alberto Fernández está diciendo que la inflación es una cuestión psicológica. No. Lo que claramente ha dicho en este contexto es que hay una inflación autopercibida porque
hay como una remarcación por las dudas, ¿viste? Una remarcación para protegerse de futuros aumentos y entonces entramos en una escalada que no tiene punto final. El desafío del gobierno de Alberto Fernández, autoimpuesto con el título de guerra a la inflación, es justamente este de ponerle coto. Pero planteábamos en la bajada de nuestro título de etapa que no es solamente una meta política del gobierno del Frente de Todos, entre paréntesis, que sigue transitando un momento crítico en cuanto a la relación interna del albertismo y del cristinismo, cierro paréntesis, es, por otro lado, esta guerra contra la inflación una de las exigencias contenidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le ha impuesto al gobierno argentino, entre esos términos, que aplane la escalada de precios y al mismo tiempo que no permita que la brecha cambiaria se extienda. Esto significa, y ya hay diarios económicos de escala nacional, como por ejemplo el Cronista Comercial, que hablan de que el documento con el Fondo Monetario también está imponiéndole a la Argentina una política de flotación administrada, de intervención de la moneda, que no permita que el dólar quede retrasado para no tener una pérdida de competitividad, una pérdida en la capacidad de generar reservas y demás. Hay muchos factores que el Fondo Monetario va a estar monitoreando trimestralmente y es uno de los aspectos más incómodos de este acuerdo. Tener ese monitoreo permanente, esa inspección de técnicos del Fondo Monetario Internacional que cada trimestre van a estar viniendo a la Argentina para revisar los números de nuestra economía. Esta guerra contra la inflación es, por un lado, una tarea imprescindible que tiene que darse el gobierno de Alberto Fernández porque tiene elecciones el año que viene y si no le pone coto a la inflación, sabe que va a pagar un costo político elevadísimo que a lo mejor le cueste la reelección. Eso por un lado, y no es un problema de Alberto Fernández solamente, es de toda la coalición de gobierno, lo vamos a analizar en nuestra columna Jaque Mate. Sino que además de esa necesidad interna hay una condición firmada por el ministro Martín Guzmán y avalada también por el Congreso de la Nación Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto es el paquete que hoy hemos dado en titular. La inflación en Argentina es cosa emandinga en nuestro título de etapa.